El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Solamente que se manifestó en el Edén, en Adán, y ahora con Moisés. Y lo vamos a ver. Lo vamos a ver de que el pacto sigue siendo lo mismo. Solamente que Dios vuelve y busca a alguien en quien puede él confiar que lo va a cumplir. Hoy Dios desea que nosotros como creyentes podamos ser esos llamados para este tiempo en el cual podamos cumplir su pacto en Cristo y ser luz para los demás. No ser lámparas, no. Porque las lámparas muchas veces cometen errores. Cuando alguien hace algo que como que sí o no trasciende, como algo que no está bien, le dicen, es que usted tiene mucha lámpara, ¿no? ¿Sí o no? ¿O estoy equivocado? Sí. No, Dios te ha llamado a ser luz. Y la luz abre camino. Y la luz va adelante. Y la luz trae conocimiento. Y la luz trae verdad. Eso es lo que Dios quiere de ti. Que tú seas luz, no una lámpara. Aunque se compara también, dice que una lámpara no se pone debajo de la mesa, sino encima del albú. Pero lo que hacía brillar era la luz. Bueno, debía el hombre gobernar y mantener la autoridad. Esas eran las características así generales del pacto del Edén y Adán. Ahora miremos cómo terminó esa dispensación de la conciencia para iniciar una del gobierno humano, que Dios empieza con Noé. Dice la Biblia en Génesis capítulo 6 versículos 5 y 8. Génesis 6, 5 y 8. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero, acá hay un pero, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Noé hizo algo? No. No. Noé halló gracia. ¿En Noé había algo diferente a los demás? Sí. ¿Y eso lo hizo que Dios lo eligiera? Puede ser. ¿Hay algo en ti como creyente que es diferente a los demás? ¿Tu trato con tus hijos? Ay, es que ellos se lo merecen. No, no se lo merecen. Tú eres cabeza. Dios te ha puesto como cabeza. No para que desmigres o ¿cómo se dice? Para que trates mal, para que hieras. No, no. La Biblia dice que si es necesario poner una mejilla, pon la otra. Entonces, Noé halló gracia. Y es así que empieza un pacto con Noé. Algunos dicen que es un pacto noético, etc. Este pacto se generaliza en sí porque Dios pacta con Noé después de la salida de Noé y su familia y los animales del arca. Génesis 9:11. No fue antes. Génesis 9:11.
estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Así que Dios le dice, este es mi pacto, Noé, contigo. Este es mi pacto con ustedes. Nunca más se exterminarán a los seres humanos por un diluvio. Nunca más habrá un diluvio en la tierra. Este pacto hizo que las condiciones en la tierra cambiaran. ¿Y cambiaran por qué? Porque empezaron las estaciones y empezó ahora sí a caer la lluvia. Empezó a caer la lluvia sobre la tierra, porque antes no caía. Pero con este diluvio hay un cambio en la tierra. Como señal de la fidelidad de Dios, hay un arco iris, que hoy lo han tomado algunos personajes como su símbolo, por la multitud de colores, pero no, tiene un propósito el arco iris, y tiene un secreto el arco iris como señal de Dios, porque es un arco, y el arco es para lanzar ¿qué? Flechas. Sí, el arco se usa es para la guerra, para la batalla, ¿o no? El arco no se usa para, no, se usa para, y Dios lo puso como señal. ¿Por qué? Empecemos. Este pacto tiene cosas repetitivas, o se repiten algunos de los rasgos del pacto con Adán. Indujo un nuevo principio de gobierno humano como medio de frenar el pecado. Leámoslo. Génesis, el largo, capítulo 9, versículo del 1 al 18. Empecemos a leer. Dios dijo a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. ¿No fue lo mismo que se le dijo a Adán en el huerto, en el Edén? Fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra. Fructificar, crecer, multiplicaos, aumentar, y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra. Vuelve y se establece la autoridad del hombre. Pero recordemos que esta autoridad está sometida bajo quien ha tenido la autoridad, el diablo. El diablo tenía la autoridad de la muerte. Pero Dios vuelve y le restituye al hombre la autoridad sobre todo lo creado, sobre la tierra y sobre toda ave de los cielos, y en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Vuelve nuevamente Dios y ratifica la autoridad sobre los animales, sobre la creación. Pero ya Satanás tenía acá la autoridad sobre la muerte, sobre los reinos. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y las plantas. En este pacto se introduce y se le autoriza al hombre comer animales. En el Edén, tanto en el Edén como en Adán, no se permitía comer animales. Ahora se permite comer los animales, pero con una condición. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Mire que empieza Dios a decirle al hombre, mi pacto es, multiplíquense y fructifiquen. Segundo, les doy la autoridad sobre todos los animales, sobre todo lo que hay tanto en el cielo las aves como en el mar. Pueden comer todo lo que quieran, tanto animales como legumbres.
Pero la prohibición era que el hombre no podía comer la carne con la sangre. En otras palabras, si quería comer un animal debía desangrarlo. ¿Por qué? Porque la sangre es la vida del animal. En otras palabras, la sangre es la vida del ser humano. Dice, el que derramare sangre, ya se introdujo una ley en la cual se prohíbe la muerte de un ser. Dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Aquí comienza el principio de la ley del talión. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificáis y multiplicaos. Proceded abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y vuestros descendientes después de vosotros. O sea que el pacto de Abraham de Noé es eterno. Sí. Es eterno. ¿Se ha terminado? No. En Abraham volvió nuevamente Dios a ratificar. ¿Por qué? Porque no había personas sobre la tierra que fueran fidelignos, cuidadores del pacto. Por eso Dios tenía que buscar a alguien para volver a ratificar. Pero ya con Abraham, Dios quiso levantar un pueblo o una nación. Y entonces con Abraham comienza el renacimiento, el vislumbramiento de Israel. Sigamos. Versículo número 11. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Hoy en día sale el arco iris. Sí. El versículo 13 dice, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Mi arco. Dios está diciendo la guerra que hubo entre el hombre y yo, mi arco, con mi flecha que hería la tierra. Ahora ese arco que va a ser mi señal, la señal de ustedes. Cada vez que veamos el arco iris, decimos pacto que Dios hizo con Noé y con todo el mundo entero. Dice, y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Y los hijos de Noé salieron del arca y fueron Sem, Can y Jafé. Y Can es el padre de Canaán. Así que el pacto adámico es incondicional. Revela el propósito de Dios para la generación subsiguiente a Noé. Las provisiones del pacto incluían el establecimiento del principio del gobierno humano. O sea, se instituyó la pena capital para aquel que tomara la vida de otro hombre. Fue reafirmado
el orden natural de la naturaleza. ¿Por qué? Génesis 8:22, ¿qué dice? Mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. O sea que empiezan las estaciones. Empiezan las estaciones. Génesis 9:2. El temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestras manos son entregados. O sea que Dios vuelve y restablece el orden de la naturaleza. Al hombre le fue permitido comer carne fresca de animal en lugar de vivir solamente de vegetales. Como parece en la escritura, Génesis, capítulo 9, versículo 3, versículo 4 del libro de Génesis. Todo lo que se mueve y vive. Génesis 9, 3, 4. Todo lo que se mueve y vive, os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es sangre, no comeréis. Pactó Dios con Noé y incluyó una profecía concerniente a los descendientes de sus 3 hijos. Y designa a Sem, como el único de quien vendría la línea divina que seguiría hasta que el Mesías viniera. Recordemos en Génesis capítulo 3, versículo 15, que Dios le dijo a la simiente de la mujer que tendría una lucha con la simiente de la serpiente, que una iba a herir a la otra en la cabeza mientras la otra hería el calcañal. Y se establece una simiente, o sea, una línea por la cual habría de venir el Mesías, el Redentor, el Salvador. En Noé, viene Noé, y de Noé, la persona designada por Dios para continuar esa línea por la cual vendría el Mesías, fue Sem. ¿Qué dice Génesis 9, 25 y 27? Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más, bendito por Jehová, mi Dios, sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafé, y habite en tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Una mala decisión puede acarrear una gran destrucción sobre tu vida, y no solo tu vida, sino tu descendencia. Me explico, tú conociste de Cristo, te acercaste a Él, lo recibiste como tu Señor y tu Salvador, pero por X cosa te dio la chiripiorca de alejarte de Él, de Dios. No solo tú vas a llevar el castigo, sino que también tu familia, tu simiente, puede verse afectada. ¿Por qué? Porque se va el conocimiento de Dios. No porque haya una maldición generacional, no porque en Cristo son rotas, sino porque se ha roto tu vínculo con Dios. Por lo tanto, ya tú no eres una luz, sino eres una verdadera lámpara. Estás haciendo una vergüenza. Se establece en el pacto de Noé el dominio de las naciones gentiles en la historia del mundo y está implicado en la profecía concerniente a Jafé. Así como el pacto adámico introdujo la dispensación de la conciencia, así el pacto con Noé introdujo la dispensación
del gobierno humano. De nuevo, cuando ya tocaron tierra, el primer acto de Noé fue construir un altar para el Señor. Entonces ya vemos que con Noé se ratifica el pacto o la forma en la cual el hombre conmemoraría que su desnudez era cubierta. Génesis 8, 20 al 21. Dice la Biblia: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Ofrece Noé un sacrificio. Y eso empieza a tornarse como, de aquí en adelante, a los pactos como la condición de agradecimiento del hombre hacia Dios. El hombre recibe de Dios bendiciones y el hombre agradecía o sellaba el pacto con la muerte de un animal. Esto quería decir derramar sangre o dejar que la sangre corriera. Luego eran quemados los animales en sacrificio a Dios. Así que el ofrecer sacrificios que agradan a Dios, donde ese sacrificio hace que Dios diga: no volveré a destruir la humanidad mientras permanezca. Siempre habrá la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche nunca cesarán. Así que nacen las estaciones y comienza a llover. Dice la Biblia en Génesis 8:22: la tierra permanezca, no cesará la sementera, la siega, el frío y el calor, el verano, el invierno, el día y la noche. Dios se compromete con Noé y sus descendientes, diciendo que nunca va a destruir la tierra con un diluvio. Eso está muy claramente en Génesis, capítulo 9, del versículo 8 al 17. Por tiempo no lo vamos a leer. Dios da el arco iris como señal de su promesa, aunque la tierra ha cambiado radicalmente. Los propósitos de Dios para el trabajo de redención y salvación para el hombre son los mismos. La palabra hebrea traducida como arco iris se refiere simplemente a un arco. Así de sencillo. Una herramienta de batalla y caza. El arco, cuando se va a utilizar y a lanzar la flecha, pues por lo general siempre lo vemos en una posición vertical, ¿sí o no? O sea, un hilo pegado al pie de una base, ya sea una base metálica o una base de palo. Pero cuando se coloca la flecha y se estira, ¿qué se forma en el arco? Como una especie de, eso se llama ¿qué? Péndulo, no. Se hace un arco. Se hace un semicírculo. ¿Sí o no? Un semicírculo. Según las mitologías antiguas, el arco, ese semicírculo, determinaba hacia dónde se dirigía la flecha, porque es la forma de apuntar. Tanto así que es un símbolo de guerra y la hostilidad divina
se ha transformado en una señal de reconciliación entre Dios y el hombre. Así que cuando tú veas el arco que se extiende de un lado indeterminado a otro lado indeterminado, es la misericordia, es la justicia de Dios. Un día nos pusimos a mirar con nuestros hijos que nacía en cierto lugar y llegábamos y no veíamos nada, pero él seguía brillando sobre las nubes. Así que Dios pone esa señal de reconciliación entre Dios y el hombre. El arco colgado se alza desde la tierra hacia el cielo, porque el arco no se forma de las nubes del cielo, ese semicírculo, cayendo su barriga a la tierra. No, el arco se alza desde la tierra, de un extremo de la tierra al otro extremo, hacia el cielo en los horizontes. Es un instrumento de guerra y se convierte en un símbolo de paz por medio del pacto que Dios hizo con Noé. Y hoy lo podemos ver. En Cristo fue consumado, sí. Fue realizado, sí. La Biblia dice, este pacto, ya para ir terminando, que Dios repite su bendición y sus promesas a Noé y a sus hijos. Y les dice, serán fecundos y se multiplicarán y llenarán la tierra. Así que, haciendo un estudio supuestamente del ADN mitocondrial, se dieron cuenta que toda la raza humana, no importa dónde esté, viene de un ADN único y original. Y ese es el ADN de Adán mitocondrial. O sea que vuelve nuevamente Dios y ratifica con Noé lo que se había hecho con Adán. Fructifíquese y multiplíquese y llenen la tierra. Así adelantándome con Abraham, Dios no le hizo la misma promesa. No le dijo, mira las estrellas, así será tu descendencia, así será la simiente tuya. O sea, esa simiente, y de esa simiente vendrá una descendencia. Porque si hubiera dicho de descendientes, pues no tendríamos chance nosotros. Pero él dijo tu simiente, hablando de Cristo. Y sobre esa simiente habría una descendencia. Hoy entran los judíos y los gentiles. Se ratifica su promesa de provisión y alimento. Y se debe hacer por medio del trabajo. No se quitó el trabajo. Génesis 9:3. Todo lo que se mueve y vive en la tierra os será para mantenimiento. Así como las legumbres y las plantas verdes, os lo he dado todo. El hombre debe volver a trabajar. Así que, ¿por qué no piensas? Dios te ama. Dios ha permitido que pasen tantas cosas en tu vida. Pero todo tiene un propósito. Él te ama. ¿Qué debes hacer? Recapacitar en su palabra. Las promesas de Dios no son cambiantes, son reafirmantes. Se afirmaron con Adán en el huerto, volvieron y se afirmaron con el Adán caído, y vuelven nuevamente y se reafirman con Noé. Así que el pacto siempre ha sido uno solo. Pero con diferentes personas Dios ha querido pactar. Hoy a través de Cristo, Él quiere que tú te introduzcas en Él. Él ha establecido un pacto, único pacto. Dios y Cristo. Dios
y su Hijo, o el Padre y su Hijo. Dios y el Hijo del Hombre. El que tomó tu lugar, el que tomó mi lugar y murió en la cruz del Calvario. Entonces, ¿por qué te vas de aferrar en una serie de costumbres que ya fueron consumadas? Y allá quiero llegar, porque de pronto tú dirás, no, pero es que algo faltó. Entonces en la cruz al Señor algo le faltó, según tú. No, te falta conocimiento. Estamos viendo que Dios vuelve y ratifica lo mismo que le dijo a Adán. Yo pensaba y creía que había una dispensación, un trato, pum, se sellaba y iniciaba otra dispensación y otro trato. No. Hoy, al estudiar atentamente la palabra, me doy cuenta que el pacto sigue su rumbo, sigue su continuidad. No hay variación, no hay sombra, no hay prueba, ensayo, pierde. No. Solamente Dios sigue su línea de redención y salvación. Solamente que busca a personas que escuchen su pacto, que entren en pacto con Él, o sea, Dios pacta con Él, y entrando en su pacto, viven de sus bendiciones. Eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere otra cosa. Dios no quiere que andes buscando, no. Hoy, acércate a Cristo. Ven a Cristo. Solo en Él hay salvación. Solo en Él hay bendición. Que hoy vuelva a mente y se nos dice fructifiquemos y multipliquémonos. Sí, se nos dice, pero recordemos que este pacto hecho entre Dios y el Hijo del Hombre, entre el Padre y el Hijo, entre Dios y su Cordero, es un pacto espiritual. Y Dios desea que fructifiquemos y multipliquemos espiritualmente y atraigamos a otros al reino de Dios de tal manera que la iglesia siga creciendo. Así que el pacto sigue siendo el mismo, pero hoy en cumplimiento en Cristo. Espero que este programa sea de bendición a tu vida, que hayas podido aprender, que hayas podido comprender que Dios sigue siendo el mismo. Él no cambia. Su palabra sigue siendo la misma. Te agradezco tu atención. Te agradezco por habernos acompañado y espero que tu vida crezca. Comparte esta prédica, llévala a otros y que el mensaje de Dios corra y Dios sea glorificado. Muchas gracias por su tiempo y que Dios te bendiga. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.